Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Y en tus santas y poderosas manos encomiendo este cuerpo de Cristo, como este servicio esta noche. El invitado es grande y poderoso y se llama Jesús de Nazaret. Es Él el que se mueve en este lugar. Es el que verá por la vida de cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús sujetamos la perturbación y toda obra de maldad. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a dar inicio a lo que es el servicio de esta noche. Tenemos un tema muy hermoso. El tema es la oración ferviente. Texto bíblico, Primera de Reyes 18, 41 al 46. Tenemos una palabra muy hermosa en la cual todos vamos a meditar. Cuando tengan el texto bíblico me dicen amén. Primera de Reyes 18, 41. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrado en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa donde el profeta tiene la fe de que iba a haber lluvia. Elías puso su rostro entre las rodillas. La Biblia cita la fe y la oración persistente de Elías como ejemplo para todo el pueblo fiel a Dios. Amén. En el momento en que alguien tiene la capacidad de hablar con Dios, de creerle lo que está pidiendo o lo que está hablando con Dios, puede ver milagros, puede ver señales y todo lo que le ha creído a Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no puede mentirle al hombre. Y ustedes, como yo, todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. En estos tiempos ya no hay avivamiento espiritual en muchas iglesias. Lo que hay es avivamiento carnal. Si no hay avivamiento espiritual, un pueblo llamado cristiano no puede ver milagros. No puede sentir la presencia de un Dios de poder, de un Dios vivo que
puede manifestarse en cualquier situación. Porque muchos sabemos que Dios es grande y que tiene el poder de hacer cosas grandes. Amén. Pero al ver la situación nuestra, creemos que Dios no la puede solucionar. Amén. Y no es que Dios no pueda. La capacidad de fe del ser humano está siendo muy pequeña. Amén. Por moverlos en lo natural, no en lo sobrenatural. El avivamiento en la congregación se hace sentir cuando hay almas que, conociendo lo espiritual, claman en el espíritu, adoran en el espíritu, no en la carne. No es lo mismo cantar o adorar de labios para afuera que ser adoradores en espíritu y en verdad. Y eso es lo que está haciendo falta en la casa de Dios. Gracias a Dios en la nuestra hay poder de Dios. Amén. Se siente el fluir del Espíritu Santo. Y el caminar nuestro debe de ser espiritual. El llamado es a no perderlos o alejarlos de la relación que tenemos con Dios. A vivir en la oración, lectura bíblica, amar al prójimo como a nosotros mismos, enseñarlos a hablar las cosas grandes de Dios. El poder de la oración de un hombre con una naturaleza humana como la de cualquier persona, pero entregada a Dios con ferviente oración y fe, puede mover montañas. Amén. Ahora bien, la oración ferviente no es la oración en la que usted habla mucho. Como los que dicen yo oro 1 hora o desde la 1 de la madrugada hasta el amanecer. ¿Qué le pueden decir ya a Dios? Pero podrá desatar palabrerillo, pero no fervor en el corazón. Amén. Pero no amor a Dios. Amén. La palabra que es poderosa en el reino de los cielos es la que sale del corazón de un hombre con conocimiento, con sabiduría y con fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El poder que Dios le da a un hombre justo es algo hermoso, para muchos increíble, para otros puede ser que son cosas que no provienen de Dios, pero para los que amamos a Dios y le conocemos, sabemos que es poder de Dios que posee al hombre como un vaso escogido para que el poder de Dios se manifieste en todos. Amén. Elías nos da el ejemplo cuán grande es el poder de la oración y la intercesión. Cuando hablamos de intercesión, interceder es aquello que nosotros traemos en mente y corazón de interceder por el pueblo de Dios, por las necesidades de un pueblo, por lo que hace falta o que estamos viendo que hace falta en las almas, en lo que es la congregación o en cualquier necesidad. Pedimos a Dios por otros o por algo, es interceder. El Hijo de Dios o el cuerpo de Cristo debe de tener una intercesión todos los días por la congregación, por sus hermanos, por sus hijos, por su pastor, por todos. Eso es vivir en intercesión. Pero la intercesión debe de también ir acompañada con amor. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero si no tienen o no van acompañadas del amor, lo mismo es como si no hubiera orado. Porque el desamor no puede existir en un corazón que ama a Dios o que está intercediendo por alguien. Debe de tener los componentes necesarios, que es la fe,
el amor a Dios como el amor al prójimo. Amén. Amén. Entonces su intercesión será escuchada por Dios. Elías subió a la cumbre del Carmelo y él no oraba por él. Él estaba orando porque había un pueblo que ya le llegaba la muerte por la sed. Primero, vemos que el castigo de Dios para ese pueblo era por idólatras y pecadores. Amén. El profeta ora para que se cerraran los cielos por 3 años y medio. Y así sucedió porque él era un hombre de Dios. Pero después tiene que interceder ante Dios para que lloviera. Amén. Y muchos de los que de esos tiempos lo culpaban a él, porque sabían que él era un hombre que Dios escuchaba. Amén. Gloria al Señor. Pero dice que postrándose en tierra, en reverencia a Dios, también él oró y fue escuchado por Dios. Y es un ejemplo para todo fiel que ora con fe a Dios, sabe que es posible lo que para muchos es imposible. Amén. Gloria Y al si Señor. tuviéramos la fe del profeta, que con oración ferviente y perseverante, al ver la pequeña nube, dio la palabra de fe que venía una gran lluvia. Gloria al Señor. ¿De qué tamaño era esa nube? Como la palma de una mano de un hombre. Amén. Esa es fe. Amén. Gloria al Señor. No dice que vio una gran nube, vio una pequeña nube. Sí, amén. Pero cuando él vio esa nube, sabía que había un Dios escuchando su oración y que Dios iba a quedar. El Hijo de Dios está viendo milagros y todavía no puede creer en dónde está Dios o en qué posición está Él como Hijo de Dios. Amén. Es el momento de que habilitemos la fe en el Señor, que pidamos a Dios ese don de fe. Amén. Muchos tenemos la oportunidad de que nos visite el Espíritu Santo. Muchos no creen cuando les digo que el Señor camine en este lugar. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué cree que no muchos entienden esas cosas? Por pura dureza de corazón. Porque sí saben que aquí se ven milagros, que aquí se ven cosas grandes en la iglesia. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué llega la duda? Es porque tenemos corazones endurecidos. No podemos llegar al avivamiento en el Espíritu que hemos recibido como gracia de Dios. Amén. Es hermoso cuando uno ve que viene gente inconversa, pero traen hambre, traen necesidad, sed Sí, amén. de que esa lluvia caiga, Gloria a y Dios. lo ven salir y van de regreso sanos y libres. Cualquiera dice, miren ese pecador, o ¿por qué recibió tan luego? Abrió su corazón. Amén. Aleluya. No tenía mente para otra cosa sino en su necesidad que Dios lo tocara. Ahora nosotros, hijos de Dios, Aleluya. sabiendo que Dios está con nosotros todos los días, Amén. ¿por qué salimos igual? ¿No se ha hecho esa pregunta? Aquí no tienen que haber enfermos. Aquí no tienen que haber cautivos. Porque aquí está Dios con nosotros. Amén. Y esa es la fe que está haciendo falta. Que el Dios que se mueve aquí ha venido a hacer algo por usted. Amén. Gloria a Dios. Porque él, al ver la pequeña nube, tuvo la fe de declarar que la lluvia era grande. Amén. Y hasta le dice a su criado: unce tu carro y vete para que no te ataje la lluvia. Porque venía fuerte la lluvia.
¿Qué tal si hubiera sido como nosotros? Hubiera dicho, no, yo veo clarito. Aleluya. ¿En dónde está la fe? Al ver claro los cielos. Amén. Es ahí donde el hombre tiene que activar la fe. Sí, amén. A alguien le dije, sabe que en 3 oraciones va a estar sano. Y el siguiente día, fíjese que estoy igual. Yo no le dije mañana va a estar sano. Hizo falta la fe, creer en que Dios estaba obrando ya el milagro. Gloria a Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Por medio de la oración ferviente de aquel hombre. Muchas veces el diablo es tan astuto que he oído que dice, no, porque ya Dios le había dicho. No tenemos la capacidad de pensar que Dios es grande y poderoso para Sí lo es, amén. respaldar la palabra de un hombre entregado a Dios. Bendito Dios. Porque Dios respalda la palabra de sus hijos. Gloria a Dios. Elías no era algo sobrenatural. Lo sobrenatural que había en él era el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos lo sobrenatural de Dios? Gloria al Señor. Lo que pasa es que no le hemos podido dar vida en nuestro corazón. Amén. Amén. Si recibimos las arras del Espíritu Santo, lo mismo que recibió está ahí, si acaso, y si no ya lo desechó también. Ese es el comienzo para que nosotros empecemos a crecer en fe, en obediencia, en el modo de agradar a Dios. El hombre natural no agrada a Dios, pero con la fuerza del Espíritu Santo puede llegar a agradar a Dios y a ver cosas grandes en el nombre del Señor. Sí, amén. La oración eficaz es la de un hombre justo y perseverante. Aleluya. A la 7ª vez dijo el siervo, veo una pequeña nube. Estamos viendo que la comunión que tenía con Dios era grande. Sí. Y él estaba seguro que así como oró para que no lloviera, así también oró fervientemente para que lloviera Amén. sobre la faz de la tierra y así levantar el castigo sobre aquel pueblo idólatra y pecador. Alabado Señor. El castigo estaba siendo levantado sobre el pueblo Amén. por medio de esa oración. Sabemos nosotros ahora que en este mundo hay tanto pecado, hay tanta maldad, Sí. y el pueblo de Dios no está intercediendo correctamente para que Dios pueda bendecirlos, para que Dios pueda transformar la vida de nuestros hijos, de nuestras descendencias, de esa juventud. Gloria al Señor. La juventud está viviendo un libertinaje tan grande que no falta mucho que se convierta en las ciudades como Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Y quién es el culpable? Unos le quieren echar la culpa al gobierno, otros al papá o a la mamá. Sí. A quien se deje le ponen la culpa del muchacho que se malcría. Pero son los padres que no están sabiendo educar a los hijos. Sí, amén. El padre no está sabiendo guiar a su hijo a decirle, hijo, ora, haz el bien. Esto es vida, mostrarles la vida que es la palabra de Dios, Amén. las sagradas Sí, escrituras. amén. Creemos que con apapacharlos y tenerlos bien cuidaditos, alimentados,
pensando nomás en la tecnología, arruinándose los ojos y la mente en la televisión, en la computadora. Eso es todo. No es todo eso. La tecnología, el mundo no la ha podido recibir bien Amén. y la usa para dañarse a sí mismo. Amén. El hombre tiene que trabajar, hay un rato, un momento, puede tomar para la tecnología, porque no puede vivir también en la ignorancia. Es hermoso lo que tenemos ahora, la tecnología. Amén. Por la tecnología nosotros estamos siendo vistos en muchas partes del mundo. Ahora bien, es buena. Gloria al Señor. ¿Qué es lo malo entonces? Que no estamos sabiendo decirle al joven lo dañino que es cuando no buscamos trabajo, algo que nos puede ocupar, Amén. cuando no les enseñamos a trabajar o a vivir bien, haciendo el bien, amando al prójimo. Es por eso que la responsabilidad está en nosotros, guiar a los hijos. Amén. Hay que enseñarles a orar. No tiene que tenerlos media hora arrodillados. No vayan a ser como una familia que los niños ya no querían venir a la iglesia porque el papá los quería tener media hora arrodillados. No, simplemente 5 minutos de oración es suficiente para que el muchacho vaya recibiendo ese buen hábito y la bendición de la palabra de Dios. Amén. La oración, la lectura bíblica les va a ayudar mucho para que podamos ver hombres con fe como la fe de este profeta. Amén. Como nosotros que vamos creciendo día con día, debemos de crecer más en fe. Amén. La oración eficaz es la de un hombre justo y perseverante. A la 7ª vez él vio aquella nube. Estamos viendo que la comunión de un hombre con Dios es algo hermoso, y el que no la ha experimentado un día puede experimentarlo si tenemos la capacidad de buscar el rostro de Dios. Amén. Si tenemos el amor a Dios y poder hablar con Él. Si tenemos el amor a nosotros mismos. Porque muchas veces vamos a la iglesia, nos llamamos cristianos y no sabemos amarlos a nosotros mismos. Nos estamos autodestruyendo con tanta mala manera de vivir y de guiarnos en esta tierra. Gloria al Señor. La mano de Jehová estuvo sobre Elías, porque la nube que vio era pequeña, como la palma de la mano de un hombre. Pero la oración de Elías fue escuchada por Jehová Dios, transformando la pequeña nube en una gran lluvia. Hermanos, veamos que la fe es como tocar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. Usted no puede tocar la mente del corazón o el corazón de Dios si no salen palabras de su corazón. Amén. O sea, Dios se manifiesta o se siente agradado cuando el hombre se entrega con fe, con oración y con amor, le clama. El clamor de un santo es escuchado en el reino de los cielos. Amén. Cuando la tierra y los cielos se ponen de acuerdo, hay milagros y señales. Amén. En este texto bíblico, el profeta Elías nos muestra la intercesión con fe. Pero aparte de la fe, la integridad de un hombre que le sirve a Dios. Porque no podemos decir que estamos llenos de fe y no somos íntegros. No tenemos la capacidad de poder ser fieles a Dios. La fidelidad a Dios nos va a capacitar para poder ser escuchados por Dios. Elías participó en una ferviente intercesión en 3 aspectos. La intercesión por el restablecimiento y del honor y de la gloria de Dios.
porque había un pueblo queriendo deshonrar la gloria de Dios. Amén. Y Aleluya. por un avivamiento entre el pueblo de Dios. Por eso su palabra dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió, dice en Primera de Reyes 18:21. Aleluya. Amén. O sea, si usted aceptó a Cristo y Él es su Dios, vaya en pos de Él con fe, con el corazón dispuesto a recibir de Dios su bendición, su milagro. Amén. O todavía no tiene la capacidad de creer que Dios le hace un milagro. Como hijos de Dios sabemos que amamos a un Dios de milagros y de prodigios. Cuando hay oración ferviente, en el libro de los Hechos dice que cuando los apóstoles hablaban y oraban con denuedo, milagros y señales ocurrían. Amén. Cuando un pueblo, no dice cuando uno solo, cuando todos estamos en un sentir espiritual, cuando todos clamamos que Dios es grande y poderoso, cuando todos hablamos con fe en el Señor y sabemos de que Él vive, que Él no ha muerto. Amén. La intercesión del profeta Elías es una intercesión espiritual muy poderosa. Intercedió para librar una guerra espiritual contra las fortalezas de Satanás. Amén. La palabra de Dios dice, y envía pues ahora y congrégame a todo Israel y en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mano de Jezabel. Y eso lo va a ver en Primera de Reyes 18:19. Cuando él le dice que le congregue esos profetas, es porque él le va a mostrar que hay un Dios poderoso que va a descender y va a consumir lo que los Baales no pudieron Ok. hacer. Aleluya. O sea, él estaba confiado de que Dios no lo iba a dejar en ningún momento. La palabra de Dios no es algo que, como una historia nada más bonita o hermosa para el oído, para la mente, relajarlos un poco el día de cansancio, no. La palabra de Dios es palabra viva que puede producirle vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Aquellos Baales clamaron a su Dios y jamás les apareció. Amén. En todo el ritual que hicieron, Elías les decía, vayan a ver si está descansando o se durmió o se fue de vacaciones. Porque él sabía que Dios, nuestro Dios, estaba con él. Sí, amén. Amén. Y cuando Elías clamó, descendió fuego y consumió Amén. todo el agua, el sacrificio que había puesto en aquel momento. Ese es el Dios que hay en su corazón. Ese Dios que consumió el sacrificio que Elías había puesto y el agua, es el mismo Dios que puede consumir su enfermedad, su problema, su aflicción, la cautividad, porque Él vive. Él no ha muerto, Él está con nosotros. Él camina en este lugar. Él vive para siempre. Aleluya. Cuando nosotros, como hijos de Dios, sentimos la presencia de Dios, ¿qué hacemos? Muchas veces no tenemos la capacidad de decirle a Dios qué es nuestra necesidad. Por falta de conocimiento en lo espiritual. No es lo mismo sentir la presencia de Dios
a sentir que Dios quiere hacer algo en su vida. Ok. Amén. Cuando Dios hace presencia y usted lo siente, sepa que Dios quiere hacer algo en usted. Active su fe. No espere que alguien le diga, ahí va y te va a tocar. Puede suceder, pero no. Siempre usted tenga esa certeza de que el Dios que está con nosotros fluye su poder y puede tocar en este momento y hacerle su milagro. Lo que ha pedido, créalo. Levante su mano y dígale, Señor, he venido por mi milagro. He venido porque tú vas a hacer algo grande en mi vida. Y no dude, porque Él sí lo hace, Él está aquí. Jesús de Nazareno. Este pueblo testificará de tu grandeza, porque algo haces en cada uno de tus hijos. Porque muchos que vamos a la iglesia no tenemos la capacidad ni de levantar las manos o de hablar con Dios, pero el que tiene la capacidad, la fe, la esperanza ferviente en que Dios le hace su milagro, lo recibirá en esta noche. La intercesión, porque Él está intercediendo ante el Padre por nosotros, porque estamos intercediendo por una congregación, porque estamos clamando a Dios que el fluir de su Santo Espíritu se manifieste en nosotros. Ahora bien, veamos los relatos bíblicos en el libro de Joel 2:23 dice, Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, tarde o temprano, Dios nunca llega tarde para nadie. Llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Hay un hermano que dijo, yo me arrepiento de no haber conocido a Dios a tiempo en mi juventud, pero ni conociéndolo ya mayores tenemos la capacidad de ser fieles a Dios. Sabemos que el tiempo es de Dios y que esa lluvia temprana o tardía se hará sentir en el cuerpo del Señor, porque se derrama de su Santo Espíritu sobre un pueblo en necesidad, en gozo, en aflicciones, en todo momento. Allí está el Señor para bendecirnos, para redarguirnos en el momento de la aflicción. Ahora, los hijos de Dios tenemos un compromiso con Dios. Y ese compromiso es velar y orar, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos y caminar como santos hijos de Dios. ¿Volverá el hombre a ver esas proezas por medio de la oración y la fe? Hay una pregunta muy hermosa. ¿Puede el hombre verlas? Se ha creído en un Dios de poder. Como vemos, Elías oró para que no lloviera por 3 años y 6 meses. Y con la misma fe oró para que lloviera y se acabara la sequía. Veamos que la fe es como tocar el manto del Señor, como aquella mujer que pudo tocar el manto del Señor. Tenemos ejemplos bíblicos que sin fe es imposible agradar a Dios. En estos tiempos, muchas personas se hacen la pregunta diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero yo les pregunto, ¿dónde están los Elías de Dios para que puedan interceder? Hay que formarse, no hay que preguntar dónde está Dios. Dios sabemos dónde está.
Amén. Ahora la fe de nosotros, ¿en dónde está? O sea, Dios no está perdido. No. Perdido es el hombre. Sí. Amén. La necesidad es nuestra de salvar nuestras almas. Amén. Ahora nosotros oremos para acabar con la sequía espiritual que hay en las iglesias. Si la de nosotros no carece de sed, tenemos que interceder por tanta congregación que hay, y en donde hay sed, hay hambre de justicia, Amén. del poder de Dios. Aleluya. Necesitamos ese despertar en la iglesia, un despertar en el espíritu, no en la carne. Muchos se van a las iglesias donde danzan porque allí sienten y hacen sudar su carne pecadora y dicen: me gocé en el Señor. ¿Cuál Señor sabe? Solo ellos saben, pero Dios no se goza en la carne. Amén. Dios se goza, o el Hijo de Dios se goza en el Espíritu de Dios. Amén. Es por eso que nosotros debemos de buscar lo espiritual. Yo les invito a un avivamiento espiritual. ¿Cuándo va a entender el llamado o la invitación a una vida espiritual, a un avivamiento espiritual? Cuando tenga la capacidad de alabar a Dios con el corazón, Amén. cuando pueda orarle a Dios con el corazón, cuando pueda interceder por su hermano con un corazón que ama a su hermano. Entonces estaremos en un mover espiritual. Allí es donde el Hijo de Dios tiene que vivir, en un cierto nivel espiritual en el cual nosotros tengamos el poder y la autoridad de decirle al diablo o al pecado no. Amén. Amén. Donde podamos decirle a la enfermedad: mi cuerpo no le pertenece a nadie sino a Dios. Amén. Mi cuerpo es sano, es libre. Cuando usted pueda decirle: yo no soy cautivo, yo amo a Dios. ¿O le da vergüenza decirle a Dios que le ame? ¿Que le ama? No, que no le dé vergüenza, háblele a Dios. Muchos ven que estoy llorando y hay necesidad de oración y todos calladitos, mejor viendo y sonriéndose con los demás hermanos, pero no tienen la capacidad de hablar con Dios. Hace falta esa oración ferviente. Intercesores. Amén. Estoy hablando de una congregación donde se mueve el poder de Dios. Amén. Ahora, meditemos el por qué no podemos hablar o orar a Dios. Amén. Amén. ¿Qué tal si estuviéramos en un lugar donde no se mueve el Espíritu de Dios? Santo, poderoso. Es ahí donde el cuerpo del ser humano, a la verdad, no quiere hacer nada para Dios, pero el Espíritu sí quiere Amén. que alabemos al Señor. Amén. Sí, amén. Esa invitación es para todo aquel que ha aceptado al Señor y quiera vivir en el Espíritu. Su oración tiene que ser ferviente, la alabanza tiene que ser ferviente. El amar a su prójimo debe de ser amor que nace del corazón. Y el amor a Dios es el que nos permitirá encontrar la salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Gloria al Señor. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Extiende esa mano de poder, Padre. Extiende esa mano santa sobre este pueblo, sobre este alto desierto, sobre nuestra nación. Así pedimos por México, Centroamérica. Extiende tu mano de poder por ese pueblo de Israel, por el mundo entero, Padre. En el nombre de Jesús, intercedemos, Padre, porque el cuerpo de Cristo sea un cuerpo entregado, que pueda dirigirse a Dios en espíritu y en verdad. Aquí hay un mover del Espíritu Santo. Aquí hay un poder sobrenatural. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo. Y en esta hora te pido, Señor,
que sanes todo cuerpo enfermo, todo cuerpo adolorido es libre por el poder de tu preciosa sangre. Así te pido, Señor, que limpies todo corazón endurecido, que seas tú, Señor, tocando la mente, el corazón de cada uno de tus hijos. Hay poder en tu preciosa sangre, como en esta hora reprendo dolencias, cautividades, brujerías, santerías, hechicerías y toda maldición que el diablo, el enemigo, quiera levantar en contra de su pueblo. Se va en el nombre de Jesús. Sujeta es en el nombre de Jesús, porque el abismo es su lugar, y en el nombre de Jesús te vas al abismo. Espíritu de enfermedad, espíritu de demonio que atormenta las almas, en tu nombre, Jesús de Nazareno, declaro la bendición, la liberación, la sanidad, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.